Era un hombre importante de la sinagoga que se llama Jairo. Jairo, denle un clic. Vea que Jairo, el significado de la palabra Jairo, de ese nombre, ese significado es iluminado. Interesante. Jairo significa iluminado. Bien, él tenía una posición en el lugar, en la sinagoga. La sinagoga era como decir, el centro de reunión para la religión judía. Una sinagoga se levantaba cuando habían 30 o 40 hombres. Ya cuando habían 30 o 40 hombres judíos, se podía levantar una sinagoga. Y solo los hombres la visitaban y estudiaban la palabra. Pero dicen que el más importante, el encargado, se vino donde Jesús porque su hija, que tenía 12 años, estaba muy enferma. Mi hermano, mi hermana, en muchas ocasiones pasa esto, ¿verdad? Hay gente que la verdad nos buscamos a Dios cuando tenemos difíciles problemas. Sobre todo, hermano, qué raro, que cada vez que nuestro cuerpo, hermano, se enferma, entonces sí que nos acordamos de un Dios, ¿verdad? Antes de eso, si estamos sanos, y si tenemos comida, si tenemos techo, si tenemos abrigo, cuesta mucho que nosotros nos acordemos de Dios, la mayoría de personas. Pero en este caso, bien, pues este es un religioso, conoce de Dios, pero dice que él decide ir a buscar a Jesucristo. ¿Sí, hermano? Yo quiero decir un principio. Eso la Biblia dice que nosotros pidamos. Dice la Biblia, pedir y recibir. Y el Señor Jesús dijo, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Había algo tremendo aquí, hermano, que nadie pedía en el nombre de Jesús todavía, y nadie pedía a Jesús todavía. Pero nunca nadie, hermano, que llega a Cristo se viene con la mano vacía. ¿Aló? ¿Me entienden, hermano? Ninguno, hermano, que busque a Dios se viene sin las manos vacías, o al menos, si te busca a Dios por un cambio, sigue igual. Dios siempre tiene que hacer un cambio, Dios siempre tiene que cambiar, y Dios cambia la historia, por más difícil que sea. Y entonces, hermano, aquí es donde viene, hermano, lo interesante, que este hombre, que el Rey Cristo, pide algo imposible, pide, hermano, algo imposible. Ahora, sí, claro, Jesús estaba dispuesto a venir a ver a la niña, pero mientras que ese hombre escucha que el Señor le dice, sí, voy a ir, hermano, vámonos, y ya viene de camino, y ya viene la multitud. Dice que era tanta que apretaba. No sé cuántos de ustedes han estado en un tumulto de gente, pero que se aplica. Oye, es interesante. A Jesús todos lo apretan donde va y va la multitud. Yo no sé si los guardaespaldas eran los discípulos, pero la cosa es que venían un montón de gente. ¿Y para dónde venían? Para la casa de Jairo. Dice la palabra que venían para la casa de Jairo. Ahora, hermano, es interesante que en ese momento alguien de la multitud detiene a Jesús. Es decir, Jairo estaba en ese momento deseoso, ansioso, para que Jesús viniera a su casa y sanara a su hija. Y en ese momento, repito, alguien lo detiene. Alguien detiene a Jesús. Mis hermanos, Jesús se ocupa en otra situación porque ahí en ese momento, Jairo tenía que aprender algo más. Y es interesante, antes de que llegara a su casa, Jesús, Jairo ve algo, oye algo sobrenatural. Mis hermanos, es por eso que yo les decía ahora, que al menos si nosotros tenemos fe en Cristo, vamos a pedirle lo imposible. Pero también si nosotros creemos en Cristo, vamos a ver que Dios actúa también en nosotros. Es que no solamente conmigo, también Dios actúa con otros. Y eso tenga bien claro, hermano. Que si yo soy un cristiano legítimo, usted va a ver que Dios actúa en mí. Que no solamente Dios trata con usted, sino que también trata espontáneamente, simultáneamente con otros. En este momento aquí estamos, repito, reunidos como iglesia, pero hay un montón de iglesias y Dios sigue haciendo milagros, aquí estará sanando y Dios estará sanando aquí, al otro lado, de esta iglesia, en donde tienen Cristo Jesús. Y lo mismo que va pasando en la China, ¿verdad? Lo he dicho muchas veces esto, hermano.
Y aquí los principios, hermano. Repito, si vamos con Él, sin ninguna duda, Dios va a actuar. Dios nos va a escuchar. Y otra cosa importante, hermano, hay que saber tener paciencia, hay que saber esperar. Porque la verdad, Dios se detuvo para hacer algo también grandioso. O mejor dicho, Dios se detuvo porque alguien también le necesitaba. Alguien también le necesitaba. Así que, hermano, yo quiero llamar su atención en esta mañana, porque no solamente tú le pedirás lo imposible, sino que verás que Dios actúa también en otros. Y ese es el segundo punto que yo quiero que usted tenga claro. Dice la palabra de Dios, y una mujer que tenía flujo de sangre hacía ya 12 años. Es interesante ver que la niña que tiene el problema tiene 12 años. Y es interesante ver que esa mujer tenía también los mismos 12 años, pero con un tremendo flagelo en su cuerpo. Una enfermedad le agobiaba. Dice la palabra que esa mujer había gastado en médicos toda su hacienda, dice aquí, es decir, sus bienes. Había quedado pobre pagándole a los médicos y nadie la había curado. Y llegándose por las espaldas, dice la palabra, y me encanta esto, por eso lo subrayé, dice, llegó por la espalda de él, tocó el borde de su vestido, y en ese instante, el fluir de sangre se paró. Es decir, Dios la sanó. Solamente con tocar el borde del manto de Jesucristo. Mis hermanos amados, la mujer se había mentalizado quizá en decir, si tan solo tocar el borde de su manto. El borde sería, como decimos acá, el ribete, el adorno del manto de Jesús. Vean qué interesante, hermano. Yo no sé cuántos de nosotros, repito de nuevo, estamos pensando en un Cristo tan lejano, o estamos pensando en que Dios va a hacer obras en su vida con solo verlo físicamente y tocarlo físicamente. Pero en este pasaje la mujer se mentalizó y dijo, si tan solo tocar el ribete de su mano, si tan solo tocar el ribete. Pregunto y hago lo siguiente, hermano, aquí dejo claro algo. Esto puede ser algo que me vista a mí, puede ser algo que en su momento pudo haber vestido a Jesús, una simple tela, ¿no es cierto? Pero la virtud de Jesús, eso se llama virtud sanadora, es decir, él era un milagro, no era un curandero. La potencia del Dios Santísimo estaba en él, porque él es Dios, él era Dios. Y el Señor Jesús tiene la potestad de sanar tocándote concretamente, literalmente, tu cuerpo, como también el Señor a la distancia puede dar la orden y la persona es sanada.